En el día de hoy, no sé si se acuerdan, pero un tiempo atrás empezamos hablando empecé una serie con ustedes del santuario. Así que hoy quisiera continuar. Y el título de esta segunda parte es El fuego, la sangre y el agua. Antes de entrar en el tema del día de hoy, quisiéramos que repasemos un poquito para recordar aquello que estudiamos la vez pasada, como hace un tiempito, y también para beneficio de aquellos que tal vez no escucharon la primera parte. Entonces, lo primero es, ¿qué era el santuario? ¿Verdad? ¿Qué es el santuario? El santuario que vemos en la Biblia. Aquí está un pequeño diagrama que muestra, ¿verdad?, más o menos el esquema del tabernáculo. El tabernáculo era una carpa de 2 cuartos, en cuyo lugar moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Era el centro de adoración de los israelitas. Los 2 cuartos que teníamos en esta carpa especial, muy sagrada, era el lugar santísimo, que estaba al lado oeste o al lado izquierdo, para ustedes ahí en la pantalla, al extremo izquierdo, ese cuadrito pequeño, es el lugar santísimo. ¿Y qué había dentro del lugar santísimo? No se puede ver. ¿Cómo? El arca del pacto. Muy bien. A la parte derecha, ¿verdad? Y yendo hacia el este del lugar santísimo estaba el lugar santo. ¿Y qué había dentro del lugar santo? Había la mesa de propiciación, ¿cierto? Con los panes de la propiciación. Había el candelabro. ¿Y qué más había? Había otro altar, ¿se acuerdan? El altar de incienso. Muy bien, entonces habían tres piezas dentro del lugar santo. Esta carpa estaba rodeada por un atrio, ¿verdad? Había una pared de cortinas, de postes y de cortinas que encerraba el tabernáculo, y también contenía 2 otros artículos que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Los artículos que estaban dentro del atrio, ¿cuáles eran? El lavacro, exacto, la pila o la fuente de bronce, el lavacro, y el altar de sacrificio. Muy bien. Entonces, a la entrada de esto estaba, ¿verdad? La entrada de toda esta área del atrio estaba al lado al lado derecho en la imagen que ven en la pantalla. Por ahí entraban los israelitas y pues esto era lo que era. Ahora, ¿por quién fue hecho el tabernáculo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo se hizo? Estudiamos la semana pasada que ¿quién dio el diseño? Dios mismo dio el diseño a Moisés. Y fue construido por los israelitas bajo la dirección de 2 personas quienes Dios escogió por nombre, que eran Bezaleel y Aholiab. Y fue construido de las ofrendas voluntarias que trajeron los israelitas. Ellos al salir de Egipto recibieron un montón de tesoros, porque los egipcios llegaron al punto cuando vieron caer todas las plagas que dijeron, ya váyanse, toma, llévense esto. Y ellos pidieron y hasta les dieron, y eso fue el pago que recibieron. Y de eso que ellos recibieron, de todos esos tesoros, ellos no se quedaron con ellos, sino que voluntariamente, cuando Dios pidió ofrendas para la construcción, ellos lo entregaron y lo dieron. Ahora, ¿por qué Dios mandó a que se construyera un santuario? La vez pasada vimos que era porque Dios quería morar con ellos. Dios quería mostrarse y revelarse ante ellos y quería educarlos en la santidad. ¿Ves? A través del santuario ellos iban a aprender de quién era Dios. También vimos varios principios, ¿verdad? Hay muchos principios que se aprenden en el santuario. Vimos 3 que consideramos la vez pasada y quiero hacerles recordar. Número 1, vimos el principio de la santidad. Los israelitas fueron llamados a salir de Egipto, ¿verdad? Así como nosotros somos llamados a salir del mundo. Y ellos entonces, al salir de Egipto, establecieron su campamento y comenzaron a funcionar bajo una serie de reglas de orden y de limpieza que Dios les había dado, ¿verdad? Y Dios les dio estas leyes porque Él les había llamado a ser un pueblo santo. Entonces, el campamento donde ellos moraban, Dios decía, era santo. Sin embargo, entre
el área donde acampaban los israelitas y el santuario que se ubicaba en el medio del campamento, había un espacio reservado donde no habitaban los israelitas comunes. Esto era porque era un lugar más santo o más consagrado aún. Cuando ellos se acercaban al atrio y entraban al atrio, ¿verdad? No cualquiera podía entrar, solamente podía entrar un israelita circuncidado. Solamente podían entrar aquellos quienes no estaban contaminados o ceremonialmente inmundos, porque era un área sagrada, más sagrada que el área que estaba afuera. El área del tabernáculo que estaba dentro del atrio era aún más santo que el área del atrio. Y el lugar más santísimo, como indica el nombre, era más santo o más, ¿verdad?, consagrado que el lugar santísimo. ¿Entendieron? Así que en esto quedaba ilustrado que el progreso del cristiano, ¿verdad?, era un progreso hacia la santidad, hacia mayor santidad. Y así nosotros también debemos de ir creciendo en santidad para con Dios. Vimos también el principio de la morada de Dios. Dios quería morar con los israelitas, dijimos, pero no simplemente quería habitar con ellos en una carpa bajo la figura de la luz o el humo, como se manifestaba, o el fuego, sino que Dios quiere morar en cada uno de nuestros corazones. Y en una manera literal y en un pronto futuro, Dios quiere habitar con nosotros de manera literal en la tierra nueva. Esto era un símbolo para la realidad que un día tendremos el privilegio de experimentar, de morar con Dios, ¿verdad? Y por último, en el repaso, digamos, vemos el principio de la modestia, ¿verdad? Hablamos la vez pasada de que la parte más hermosa y decorosa del tabernáculo, ¿dónde estaba? ¿Estaba a la vista? En realidad no. Estaba más bien debajo de la cobertura de pieles de animales muy sencillos. Es más, eran de pieles negros, más o menos, dicen los historiadores bíblicos. Que a simple vista, el tabernáculo, al que lo miraba de la distancia, pensaba que era nada más una carpa sencilla. Una carpa grande, pero una carpa sencilla. En Jesús, ¿verdad?, que es representado por el santuario, vemos la humildad del cielo, en que Jesús no solo se hizo humano, sino que decidió nacer en una familia pobre y humilde. Y esto nos recuerda a nosotros que también debemos de seguir el camino de la mansedumbre y de la humildad. Y que debemos de prestar más atención a embellecer la parte interior de nuestro ser más que la parte exterior de nuestro ser. Ahora, el día de hoy, ¿cierto? También esto repasamos. No tenemos la obligación y la necesidad de seguir participando en los ritos del santuario. Sin embargo, encontramos que es útil estudiarlo. ¿Por qué? Porque los principios, ¿verdad?, y las verdades que ilustran son tan revelantes para nosotros hoy como lo fueron para los israelitas. Y es más, aún más revelantes, porque nosotros podemos ver el cumplimiento de muchos de los símbolos que ellos veían pero no entendían. Pero ahora nosotros tenemos mayor comprensión viendo el cumplimiento de los símbolos. Así que al continuar el estudio, prestemos atención, pidamos a Dios que abra nuestras mentes para poder ver y entender los símbolos, porque todo lo que Dios, ¿verdad?, mandó a los israelitas era con un propósito de instrucción, con un propósito de enseñar, y algo tenemos para nosotros aprender en este día también. Antes de continuar, quisiera invitarles a que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Dios y Salvador, una vez más queremos agradecerte por el santuario, como por toda la palabra de Dios inspirada, por las lecciones que nos enseña a través de ella y por el privilegio de estudiar juntos en el día de hoy. Gracias por la promesa de que tú estás aquí. Así como te manifestabas en el santuario, también estás aquí, aunque tal vez no lo podamos ver. Tú has prometido que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú. Así que pedimos que tu Espíritu, Señor, no solamente esté entre nosotros, pero nos ayude a entender lo que tú deseas enseñarnos en este día y nos transforme a tu imagen. Lo pedimos por Jesús. Amén. Ahora, quisiera describir el santuario prestándome una analogía que usa el doctor Jennings.
Él dice, y estoy muy de acuerdo, que el santuario era como una obra de teatro a través del cual Dios educaba a su pueblo. El santuario y su mobiliario eran el escenario. Los israelitas y los sacerdotes eran, ¿verdad?, los actores, y los sacrificios y las fiestas solemnes eran los diferentes actos de esta gran obra de teatro. Frecuentemente se repetía esta producción, es más, todos los años, ¿verdad?, se repetían las fiestas, y con mayor frecuencia algunos de los otros sacrificios, algunos con menos. Y así, año tras año, los israelitas tenían la oportunidad de ver los símbolos, de ver el teatro desenvolverse y de aprender una vez más, o de recibir las impresiones que Dios deseaba impresionar sobre ellos. Mantengan eso en mente, ¿verdad?, mientras seguimos viendo y analizando los símbolos. En el día de hoy vamos a estudiar ahora, vamos a entrar al estudio de la estructura en más detalle, pero vamos a enfocarnos solamente en el atrio. En el atrio es donde comenzaba, digamos, la experiencia del israelita, ¿verdad? Todos tenían la oportunidad de entrar al atrio. Solamente los sacerdotes podían entrar al tabernáculo. Solamente ellos entraban y veían los artículos de cerca y interactuaban con ellos. Pero los israelitas sí podían entrar siempre y cuando no estén inmundos. Entraban al atrio. Ellos más bien tenían el deber de entrar al atrio. Y entonces es por eso de que desde que el israelita entraba por el tabernáculo, es más, hasta aún de lejos, ¿verdad?, comenzaba quizás un poco a ver, pero ya entrando adentro, había tantas cosas que captara la atención del israelita. Cuando ustedes ven, o cuando vemos, ¿verdad?, una película o una obra de teatro, ¿ustedes creen que los objetos, los colores que se ven en cada escena están ahí de pura casualidad? No, ¿verdad? Generalmente los directores de alguna obra de película, de teatro, ponen atención hasta el más mínimo detalle. Cada objeto, la música o los sonidos que escuchen, ¿verdad?, está con mucho cuidado, considerado y escogido, o digamos diseñado para enviar, ¿verdad?, el mensaje que quiere llevar el director de tal obra o de tal película. Lo mismo hizo Dios. Y cuando ellos entraban, habían muchas cosas que, como decía, impactaba su vista y todos sus sentidos, tanto su vista como sus oídos, hasta los olores y sonidos, ¿verdad? Ahora, brevemente tocamos esto en el tema de la última vez, pero vamos a pasar y expandir un poquito más, ¿verdad?, acerca de los materiales y de los colores con que se encontraban los israelitas al entrar en el atrio. ¿Qué son algunos de los materiales? A ver, me dicen ustedes, que veían ellos cuando entraban al atrio. Cortinas, veían telas, muy bien. Telas es algo muy interesante, ¿verdad? Las puertas todas eran hechas de tela o cortinas, ¿cierto? Las cortinas en realidad no le detiene a nadie entrada, eso no es. Pero sí cierra la vista, ¿verdad? O sea, la entrada no prohibía entrada, pero sí prohibía acceso a ver lo que había detrás de esa cortina. Si tú querías ver lo que había en el atrio, ¿qué tenías que hacer? Tenías que entrar, pero eras libre de entrar, ¿verdad? Qué interesante también que las cortinas, ¿verdad?, que se usaban y que dividían, tanto la entrada al tabernáculo como el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? El velo, ¿verdad?, una vez más, dividía, no permitía, digamos, ver en detalles, pero ellos, sin embargo, podían distinguir cuando la presencia de Dios estaba ahí, porque ésta se manifestaba en una luz que ardía fuerte, o en humo, o de otras maneras, ¿verdad?
O sea, en cierto sentido, Dios no estaba tratando de crear una barrera de separación donde ellos no podían entrar. Pero ¿cuál era el propósito del velo? El propósito del velo no era que Dios se quería esconder porque no quería estar con ellos, pero más bien era que Él estaba protegiéndoles de su santidad, porque ellos eran un pueblo pecaminoso. Si se acuerdan, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de pasar los 40 días y noches en el monte, recibiendo las tablas de mandamiento, recibiendo visión y comunicándose con Dios, cuando él bajó, ¿qué había sucedido con Moisés? Resplandecía, ¿cierto? ¿Y qué dijeron los israelitas? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo, tanto que le pidieron, por favor, cúbrete la cara que nos espantas, ¿verdad? O sea, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque resplandecía con la gloria de Dios. Así que Dios pone el velo, no porque Él quiere separación, más bien porque Él quiere acercarse lo más que Él puede y Él tiene que velar su gloria para que Él pueda. Una vez, a través de las cortinas y las telas, vemos manifestado el deseo de Dios de acercarse y el cuidado tierno que Él tiene sobre nosotros. ¿Qué otros materiales vemos? Vamos para allá. Vemos madera, ¿verdad? Los postes que aguantaban la cortina del atrio eran hechos de madera. Saben que la madera frecuentemente, ¿verdad? Y los árboles sirven como de parábola o digamos de símbolos de la humanidad, ¿verdad? La madera es algo, yo lo veo, la madera es algo no eterno, no es muy duradero, ¿cierto? Y tampoco el ser humano, somos seres mortales. Pero también vemos metales, ¿cierto? Habían metales. El metal es algo más duradero. Interesantemente, y habían varios tipos de metales, pero casi todos los muebles, no todos, la mayoría de los muebles del santuario eran una combinación de madera y de metal. Eran madera encubierta o de bronce o de oro, ¿verdad? Yo veo aquí ilustrado la naturaleza, ¿verdad?, dualística de Cristo, que era eterno y a la vez se hizo humano. También vemos algo interesante. Los metales que habían en el atrio, ¿verdad?, eran todos metales corruptibles. El bronce, por ejemplo, no es un metal puro. El bronce es un metal mixto. Es una mezcla de cobre con, no aluminio, pero con lata, creo, o algo así, con tin. Bueno, algo. Pero es una mezcla de cobre con otro metal. La plata es un metal puro, pero es susceptible a la corrupción, especialmente estando expuesto al ambiente, aunque ellos estaban en el desierto. En el atrio habían metales que podían ser afectados interesantemente de la corrupción. En el lugar santo estaba el oro, y el oro, especialmente el oro puro, es muy resistente más bien a la corrosión. No estoy diciendo con esto que Cristo todas estas cosas representan a Cristo. Y no estoy diciendo que Cristo está expuesto a la corrupción, porque sabemos que en Cristo nunca hubo corrupción. Pero lo que sí sabemos es esto, es que el atrio representa esta tierra. Y cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino y tomó ¿qué? La naturaleza, ¿verdad? O mejor dicho, el cuerpo de un ser humano, como tú y como yo. El cuerpo de Adán, el cuerpo que Adán tuvo después del pecado. En otras palabras, Cristo vino, como dice la palabra de Dios, y se hizo pecado por nosotros. Y cuando subió al cielo, cuando ascendió al cielo y continuó en su ministerio, ahí vemos, ¿verdad?, que Él entró en una fase donde Él ya tenía el cuerpo glorificado que tú y yo vamos a tener después de que termine nuestra experiencia en este mundo de pecado. También tenemos, ya hablamos de las cortinas y las telas, tenemos también pieles. ¿Saben? Interesante, las pieles nos recuerda de algo, de que algo tuvo que haber muerto, ¿verdad? Algo tuvo que haber muerto porque la piel no viene más que de ¿dónde?
de un animal, ¿cierto? Y entonces aquí vemos el recordatorio del sacrificio expiatorio de Cristo. Ok, ahora veamos los colores. Hablamos un poquito de esto la vez pasada. El blanco, ¿verdad? Generalmente los colores también tienen atribuidos principios o sentimientos asociados con ellos, ¿verdad? El blanco, y es por eso, que nosotros vemos que en las banderas se usan ciertos colores. Y si se dan cuenta, muchos colores se repitan en las banderas de los países. ¿Por qué? Por lo que representan y por lo que simbolizan. El blanco generalmente, ¿qué simboliza? Pureza, exactamente, ¿verdad? Y vemos representado la pureza. Y hay algunos versículos que corroboran con esto. El rojo, ¿qué representa? Sangre, ¿cierto? Representa sangre, representa muerte, representa sacrificio, ¿verdad? El color azul, ¿qué representa? La ley, ¿verdad? La ley o la obediencia, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios mandó a los israelitas a que ellos pusieran en sus túnicas un borde de unas franjas azules. O sea, franjas en las mangas, ¿verdad? O sea, la manga alrededor debía de llevar una franja azul. Y la túnica por debajo debía de llevar una franja azul. Es casi como que su mano estaba rodeada de un círculo de azul y sus pies, si se dan cuenta, ¿verdad? Si tienes la franja de la túnica, estás siempre moviéndote, todas tomando tus pasos dentro de un círculo de azul. Es como que Dios quería ilustrar que todo acto que ellos emprendieran con la mano, todo lugar donde ellos pisaran con sus pies, nunca debía ser tomado fuera de la ley divina. Tenemos también el color púrpura o morado, que simboliza ¿qué? La realeza. ¿Se acuerdan qué fue lo que le pusieron a Cristo cuando un manto de qué color? Púrpura, exacto. Era el color asociado con la realeza. Y interesantemente, el morado o la púrpura son una combinación de dos colores. ¿Qué dos colores se combinan para formar el púrpura? El rojo y el azul, ¿cierto? Qué interesante que es la realeza ante la luz del cielo. Yo pienso que está ilustrado. La verdadera realeza o nobleza se alcanza, ¿verdad? A través se ve en Cristo revelado en el sacrificio de Cristo y en la perfecta obediencia a la ley de Dios. También tenemos el oro, que claro es un material pero también un color, ¿cierto? O tiene un símbolo especial. En Apocalipsis, ¿verdad? Hablando del oro, nos hace recordar de que el oro es representación, no solamente Apocalipsis, también en Primera de Pedro, pero el oro representa la fe, ¿cierto? Por eso es que Cristo, hablando a la iglesia de la Odisea, les invita a que compren de él, ¿qué? Oro fino, ¿verdad? O sea, fe pura. Ahora, otro color, el verde. Ahora me dirán ustedes, estamos en un desierto y yo no acuerdo que algo tuviera verde, pero yo les aseguro que ellos veían el color verde adentro del santuario. ¿Dónde lo veían? El bronce. Cuando nosotros pensamos en la fuente de bronce, cuando nosotros pensamos en el altar, ay, qué pena, no se ve ahí. Nosotros pensamos en el color marrón oscuro, ¿verdad? Lo que típicamente conocemos como el bronce después, ¿verdad? Que se oscurece al estar expuesto. Pero recuerden que el bronce, cuando está expuesto al ambiente y al agua, se torna de cierto color. ¿Pueden ver? Verde. La estatua de la libertad, nosotros la vemos de qué color. Y tal vez pensaríamos que es porque es pintada de verde, pero no. La estatua de libertad es una estatua de cobre. Pero a través de los años se ha tornado verde al estar expuesto a la humedad del mar y al ambiente. Tal vez el altar de sacrificio no haya recibido tanta corrupción y me dio pena que no se ve bien ahí. Ay, qué pena. Ahí interesantemente
Tengo una imagen de una fuente. No sé cuántos han visitado el Jardín Botánico de Atlanta, pero en el Jardín Botánico de Atlanta hay una fuente de bronce y está todo verde. Entonces, lo que quería decir con eso, cuando los israelitas veían la fuente de bronce, especialmente, no veían una fuente del color típico de bronce, sino que veían una fuente de ¿qué color? Verde. Ahora, el color verde, ¿qué simboliza generalmente? Esperanza, ¿cierto? ¿No han escuchado el color esperanza? Qué interesante que el color verde también aparece en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan está recibiendo una visión del trono de Dios, dice que el trono de Dios estaba rodeado por un arco iris, pero por un arco iris verde. Pareciera como que predominaba el color verde, o que quizás estaba como, todo había sido como bajo una influencia de verde, ¿verdad? El arco iris es emblema del pacto, ¿verdad? Y también de la misericordia de Dios, pues Dios después del diluvio, ¿qué dijo? No volveré a destruir más la tierra. Y puso su arco, el arco iris en el cielo como pacto, ¿verdad? Como promesa o emblema del pacto que Dios había hecho con el hombre, emblema de justicia y de misericordia. Todos estos símbolos los vemos y algo más aún interesantes, porque yo creo que aún la profecía se pueden ver en ciertos aspectos, ¿verdad?, de estos colores. En el Apocalipsis hay una mujer que está vestida y tiene ciertos colores presentes. Está vestida del color oro, está vestida del color rojo y está vestida del color púrpura. Pero se dice de esta mujer que es una ramera, ¿verdad? Esta mujer representa ¿qué? La iglesia falsa, ¿verdad? Babilonia, la gran Babilonia. Interesantemente, ella profesa tener fe, profesa aceptar el sacrificio de Cristo, pero no se encuentra en ella ninguna vestidura o el color azul. ¿Por qué? Porque en realidad no guarda la ley de Dios. Sin embargo, hay otra mujer en el libro de Apocalipsis. Esta mujer está vestida ¿de qué color? Blanco, ¿verdad? Está vestida de luz y cubierta de luz. Y la luz es muy interesante. La luz blanca, mis hermanos, en realidad contiene todos los colores, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viendo un arco iris, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el fenómeno que ocurre cuando es partida, digamos, la luz o cuando ocurre refraction. ¿Cómo se dice en español? Refracción, exacto. Entonces la luz queda dividida y se ve todos los colores de la luz. Entonces, qué interesante, pienso yo, que todo esto no es pura casualidad, sino yo creo que es diseñado por un Dios que es muy creativo y que tiene todos estos símbolos ahí para que nosotros pensemos y meditemos. Y cada vez que veamos los colores, el arco iris, todas estas cosas, como los israelitas entrando al santuario, nuestras mentes puedan ir ¿a dónde? A lo que representan, a la palabra de Dios, a los símbolos que tienen que ver con realidades eternas. Aparte de los materiales y de los colores, también tenían olores y sonidos, ¿verdad? El humo, donde hay humo, hay fuego, ¿verdad? Representa o hace recordar, trae a la memoria el sacrificio, continuamente, ¿verdad? Se ofrecían sacrificios. El incienso, el olor del incienso, se dicen que llenaba todo el área del santuario, aunque estaba quemando adentro del tabernáculo, pero en el atrio también se sentía el olor. Así que se sentía el olor tanto del humo, ¿verdad? Que es un olor bien penetrante, bien fuerte, como el olor del incienso. Constantemente estaban siendo recordados los israelitas a través de los olores. ¿De qué? Tanto de la justicia como de la misericordia de Dios, ¿verdad? La sangre es otro olor. Todas estas cosas. Los sonidos. ¿Qué sonidos habían? Los sonidos de las trompetas, de los animales, ¿verdad? O sea, a través de las trompetas eran recordados de los diferentes servicios y cuando se estaban empleando cuando estaban siendo, mejor dicho, elaborado tanto el sacrificio de la mañana como el de la tarde, se anunciaba al son de trompeta. Y cuando estaban en el tabernáculo, ¿verdad?
o mejor dicho, en el atrio, no en el tabernáculo, perdón. Ellos escuchaban, ¿verdad?, el sonido de los animales y eran recordados, ¿verdad?, tal vez no todos los animales, pero algunos sí, ¿verdad? La cabra, el cordero sabemos es un animal peculiar y un día estudiaremos los sacrificios, porque este no abre su boca, es silencioso cuando mueren. Sin embargo, la cabra o el chivo hace mucho ruido cuando van a morir. La vaca hace mucho ruido. Estos sonidos, ¿verdad?, a cualquiera, ¿verdad?, normalmente le parte el corazón, ¿cierto?, escuchar a un animal en sufrimiento. Y eran recordatorios, ¿verdad?, de el dolor que está asociado con el pecado. El pecado trae muerte y trae dolor. Y trajo muerte y dolor ¿a quién? Al mismo Hijo de Dios. Y por lo tanto, deberíamos de evitar el pecado conociendo el dolor que trae, no solamente a nosotros, sino también a Dios. En fin, mis hermanos, hay muchos detalles, los cuales si pasamos a meditar, veremos que tienen mucho significado y hermosas lecciones. Vamos ahora a ver los muebles del atrio. Dijimos que habían dos, y uno de ellos era el altar de sacrificio, ¿verdad?, o el altar de bronce. El altar está descrito, la construcción del altar, en Éxodo 27, 1 al 8, y el altar era una especie de caja de madera que era encubierta de bronce. La caja era hueca, ¿verdad? Entonces tenía 4 lados, no tenía un fondo, o sea, abajo no tenía un piso, y arriba tenía una malla de bronce. Y arriba de la malla era donde se colocaba la madera, los sacrificios, y se iba quemando y iba cayendo toda la ceniza hacia abajo. El altar, también tenía 4 cuernos en cada una de las esquinas, como pueden ver ilustradas ahí en la imagen. El atrio, como dijimos anteriormente, representaba la tierra y el altar representa la cruz del Calvario. O sea, a través del santuario vemos representado las diferentes fases del plan de la salvación. Y en el altar vemos representado el lugar, ¿verdad?, donde Cristo murió, ¿verdad? El altar fue encendido por Dios mismos y era el deber de los levitas de mantener siempre quemando el altar de sacrificio perpetuamente. Nunca debían de dejar que se apague el fuego. Ellos tenían que mantenerlo, pero ese altar se encendió al principio con fuego que Dios mismo hizo descender. Esto es símbolo de la expiación absoluta y perfecta de Cristo, que es eficaz una vez y para siempre. Es perpetua y nunca termina. No necesita, aquí ellos necesitaban sacrificar animales ¿con cuánta frecuencia? Todos los días. Pero esto era solo un símbolo de el sacrificio mayor por nosotros, que una vez sacrificado por nosotros iba a ser suficiente para pagar la paga de todos nuestros pecados. Además, algo interesante es que el altar de incienso y el candelabro se encendieron con carbón que vino del altar de sacrificio. De esa manera, todos los artículos que empleaban el fuego fueron encendidos, ¿verdad?, con el fuego sagrado o el fuego consagrado que Dios mismo incendió. Qué interesante, ¿verdad?, que vemos la ilustración de que a través del sacrificio de Cristo, nuestras vidas pueden dar testimonio, así como a través del altar, la lámpara fue iluminada. Y por su muerte tenemos acceso al trono de Dios mediante la oración, así como el altar fue también encendido por los carbones que vinieron del altar de sacrificio. Los cuernos son símbolos de poder y las escrituras, ¿verdad?, nos recuerdan que el poder de Dios fue manifestado ¿dónde? En la cruz, ¿verdad? El poder de Dios para salvar, ¿verdad? Que puede salvar hasta lo último al pecador. No hay nadie que haya cometido algún pecado del cual Cristo no nos puede salvar. No hay nadie que haya cometido un pecado que no puede recibir perdón. Hay poder, mis hermanos, y es muy eficaz la muerte de Cristo.
Hay un último detalle peculiar del altar de sacrificio, en el cual vemos una interesante lección. Hubo una rebelión en el pueblo israelita, ¿verdad? Los hijos de Coré y un grupo llegaron al punto donde dijeron a Moisés: Dios no te ha escogido a ti. Tú simplemente estás haciéndote gobernador sobre nosotros. Dios puede usar a cualquier persona, no solamente tú y Aarón. Él puede usarme a mí y puede usarnos a nosotros. Y eso se formó un gran conflicto en el campamento israelita. Y Dios, para lidiar con este problema, le dijo a Moisés: déjenle entonces que ellos vayan y ofrezcan incienso. Así que cada uno de estos hombres, 250 sacerdotes, por sí mismos declarados sacerdotes, tomaron inciensos de bronce y vinieron al atrio a ofrecer incienso. Lo que nos dice la historia es que descendió fuego del cielo y consumió a cada uno de los 250 hombres y murieron instantáneamente. Los incensarios que fueron quemados, Dios le dio instrucción a Moisés. Dijo: estos incensarios de bronce los van a coger, los van a martillar y los van a hacer planchas finitas como escamas y los van a colocar en los lados del altar. Así que todos esos incensarios de bronce fueron aplastados, hechos planchas o como escamas bien finitas, y fueron colocadas alrededor del altar. Y fue un recordatorio perpetuo para los israelitas, ¿verdad? Yo creo de una realidad muy importante, y es esta: no es de que Dios está amenazando, es que Dios prefiere misericordia, pero el que rechaza su misericordia va a recibir su justicia. Entonces de nosotros depende: ¿queremos aceptar que Cristo ha pagado la culpa de nuestros pecados, o vamos a continuar con nuestro pecado y obligar a Dios a destruirnos al final? Porque Dios no obligó la destrucción de estos hombres. Ellos eligieron más bien el camino de desobediencia y esto los llevó a la destrucción. En Ezequiel 33:11 vemos revelado muy bien y muy claro lo que es el sentimiento de Dios hacia el hombre. Diles, dice así: en el tiempo que estaban corrompidos, que estaban completamente apartados, que estaban ofendiendo a Dios, Dios les dice así al pueblo a través del profeta: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en ¿qué? En que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vamos ahora a la fuente de bronce. La fuente de bronce, a diferencia del altar, era enteramente de bronce, no tenía madera. Y había de siempre de mantenerse con agua. No debían de dejar nunca que estuviera vacía y nunca debieran dejar que fuera contaminada el agua. Debían de tenerla limpia y tenerla llena. Los sacerdotes tenían que sacar el agua y limpiarse para mantener la fuente limpia y, ¿verdad? Para llevar a cabo los diferentes servicios. En la fuente, ¿verdad? O más bien la fuente se usaba para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Nunca podían entrar sin antes limpiarse las manos y los pies. Y también algunos emblemas de sacrificio eran lavados con agua antes de ser puesto en el altar de sacrificio. En esto, vemos simbolizado, ¿verdad?, que el andar de la vida del sacerdote debía siempre ser limpio y puro. Nosotros no podemos servir a Dios si albergamos en nuestro corazón algún pecado o alguna corrupción. Necesitamos venir a la fuente para ser limpiados. La fuente también representa el bautismo de Cristo aquí en la tierra. Así como la cruz fue representada a través del altar, la fuente simboliza el bautismo de Cristo y también la vida perfecta, la cual Él vivió en favor del hombre aquí en la tierra. Él vivía siempre en armonía con Dios y continuamente lleno y guiado por el Espíritu Santo, que es representado por el agua. Así que vemos en el atrio algo muy importante. Tanto la muerte
como la vida de Dios ilustrada, o del Hijo de Dios ilustrada. Interesantemente, la Biblia especifica que la fuente fue hecha de los espejos de las mujeres que ellos trajeron de Egipto. Los espejos que ellos usaban no eran como los espejos que tú y yo tenemos el día de hoy, que son de vidrio, ¿cierto? Los espejos eran de cobre, de metal. Entonces eran polidos, ¿verdad? Cogían el metal y lo polían, ¿verdad? Hasta que quedaba con un terminado tan brilloso y brillante que reflejaba y podían ver su reflejo. Estos eran los espejos que antiguamente se utilizaban. Así que de estos espejos, y esto lo dice la Biblia, de estos espejos específicamente fue hecho el altar, el lavacro o la fuente de bronce. Más interesante aún es este detalle que es revelado a través del apóstol Santiago, que la ley de Dios es comparado ¿a qué? A un espejo. El espejo te muestra tu suciedad, pero no te limpia. La fuente no limpiaba, pero contenía el agente que limpiaba, ¿verdad? Al entrar en contacto con la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos y entendemos nuestra condición, vemos y entendemos nuestra suciedad. Al leer y al estudiar la ley de Dios, aprendemos que hemos pecado, ¿verdad? Y que necesitamos ayuda. Pero necesitamos, ¿verdad?, recibir el agente que limpia, el Espíritu Santo, el agua pura y fresca, el cual nos limpia, nos purifica y nos transforma. En el atrio, mis hermanos, también vemos representado la experiencia del cristiano. En la experiencia del cristiano hay 3 fases muy importantes: la justificación, la santificación y la glorificación. Estas fases también podemos verlas ilustradas en el santuario, y el atrio es donde vemos representado la justificación. Tú y yo somos pecadores, nacemos pecadores, sin derecho alguno al cielo. Lo único que merecemos según la Biblia es ¿qué? La muerte. Pues cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La paga natural de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad?, o de lo que nosotros hemos obrado es muerte. Sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna. La justificación es lo que recibimos de parte de Cristo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento que nosotros aceptamos a Cristo, ocurre un intercambio. Cristo nos da su justicia y Él recibe nuestra culpa. En el momento que yo me bautizo y hago una declaración pública ante el universo que Cristo es mi Salvador y soy justificado. Esto significa que la justicia de Cristo me es impartida o acreditada como que yo lo hubiera hecho, y que todos mis pecados cometidos son puestos a cargo y a nombre de Cristo, quien ya pagó la paga, ¿verdad?, o la penalidad de nuestros pecados. Así es que en la fuente y en el altar están maravillosamente representadas tanto la vida perfecta como la muerte expiatoria de Cristo y el rol que tienen en nuestra justificación, ¿verdad? La muerte de Cristo es importante, pero ¿saben qué, mis hermanos? También la vida de Cristo. Porque la muerte de Cristo, acompañada por la vida perfecta, ¿verdad?, es lo que aplicado a nuestras vidas nos da acceso a la salvación. No solo esto, pero vemos también que la justificación no es solamente algo que ocurre cuando yo me entrego en bautizo, sino algo que debe ocurrir todos los días. ¿Cómo así? Claro, si bien recuerdan que los israelitas debían ofrecer un sacrificio todos los días, ¿verdad?, cada vez que reconocían su pecado también. Y los sacerdotes debían de lavarse las manos y los pies, ¿con qué frecuencia? A cada momento, cada vez que tenían que entrar, cada vez que estaban empleando su trabajo, ¿verdad? Porque la realidad es esto, que cuando yo vengo a Cristo, Él me limpia de todo mi pasado y yo entro en una vida, en una experiencia nueva. Pero lamentablemente todavía tengo muchas malas mañas, eso no es. Y cuando vengo a Cristo, me voy y vuelvo y me ensucio otra vez y cometo errores.
Entonces tengo que venir otra vez a Cristo para que Él vuelva y me justifique y me limpia. De esta manera vemos la justificación que recibimos impartida en el momento de entregarnos, pero también que diariamente tenemos que venir ante Cristo y decir, o pedirle, mejor dicho, perdón, que Él nos limpie nuevamente cada día. Salmos 85, 9 y 10. Demuestra un pensamiento hermoso y es lo que está ilustrado aquí, mis hermanos. En el lugar del atrio vemos representado o ilustrado que Dios satisface tanto la justicia como la misericordia, porque Él hace juicio. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar por los pecados, pero se muestra la misericordia porque Él dijo, yo no quiero que tú mueras. Cristo va a morir para que tú y yo podamos ser salvos. Salmos 85 dice, ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde se encontraron? Se encontraron en la cruz. La justicia y la paz se besaron. Ahí recibimos nosotros la paz, ¿verdad? Y la esperanza de una vida eterna con Cristo. En conclusión, mis hermanos, en el atrio vemos 3 elementos importantes y esenciales en nuestra experiencia: el fuego, la sangre y el agua. Continuamente estaban presentes estos 3 y no podía faltar un día en el cual no estuvieran. La sangre, ¿verdad? Una vez más nos ilustra el poder para salvar y no nos olvidemos de esto. La sangre es símbolo del poder de Cristo para salvar, pero por más poderosa que sea, ¿saben qué? Su poder es limitada por nuestra fe. La sangre de Cristo es todopoderoso y es suficiente para lavar cualquier pecado, pero mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que creer que Él nos ha perdonado. Hay veces personas que entran en el error de pensar que tengo que pedir perdón por el pecado que le confesé a Dios todos los días de mi vida porque fue un pecado tan grande, y eso es un error. Y cuando hacemos eso, no entendemos que despreciamos el sacrificio de Cristo, que cuando Él dice yo te perdono, ya. No hay que volver a pedir perdón por lo que uno cometió en el pecado, por el pecado que uno cometió en el pasado. Cuando tú has pedido perdón, acepta y cree con fe de que esa sangre es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 lo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? Toda maldad. No hay pecado demasiado grande. Todo pecado puede ser limpiado. Vemos también el agente del agua, ¿verdad? Cristo dice así, en Juan 3:5, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo es esencial, pero no solamente es el bautismo del agua que es esencial, sino el bautismo del espíritu. Mis hermanos, procuremos no simplemente vivir una vida en forma, ¿verdad?, de cristiandad, un compromiso superficial, pero entremos en un compromiso sincero y profundo con Dios. Busquemos el agua del Espíritu Santo, que es lo único que nos puede limpiar, salvar y transformar. Por último, mis hermanos, el fuego. El fuego, ¿verdad?, es el instrumento que Dios usa, y muchas veces parece que el fuego es un instrumento de destrucción en el santuario, pero no solamente es así. El fuego en realidad es un instrumento de destrucción para los que rechazan la gracia de Dios, pero es un instrumento, un agente de purificación para aquellos quienes se dejan purificar por el poder del Espíritu Santo. Dice Zacarías 13:9, y meteré la tercera parte en el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Mis hermanos, vemos ilustrado algo
Cristo murió por cada uno de nosotros y no tenemos necesidad de morir. Sin embargo, nos es necesario morir. No necesitamos morir en el sentido literal, pero necesitamos morir al yo. En el lugar del atrio vemos representado que tenemos que aceptar la vida de Cristo y tenemos que participar con Él en su muerte. Pero lo bueno es que no tenemos que morir en el sentido literal. Él nos ofrece vida, pero sí tenemos que hacer morir las pasiones, los deseos. La cosa es que esto no es algo que tú y yo podemos hacer, pero es algo que Cristo ofrece y por eso está ahí el agente del fuego. El fuego es el que nos ayuda a nosotros. Si buscamos de Dios y le pedimos su Espíritu, el cual Él ha prometido, el Espíritu Santo, si venimos con corazones contritos, nos va a purificar, nos va a transformar, nos va a hacer, no solamente nos atribuye la justicia de Cristo, pero nos va a hacer justos en todo sentido, bajo el poder y la gracia de Dios. Mis hermanos, hemos visto varias cosas ilustradas, ¿cierto? Ahora, por último, quiero concluir con una pregunta. Después de estudiar, ¿qué creen ustedes es más importante? ¿La muerte de Cristo o la vida de Cristo? Las dos cosas, ¿cierto? Pudiera darle seguimiento a esa pregunta con otra. ¿Qué parte del ministerio de Cristo es más importante? ¿La del lugar, la del atrio o la del lugar santo? Las dos cosas. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en la muerte de Cristo, ¿verdad? Y hay tantos cristianos que solamente creen que la cruz del Calvario es todo, la cruz del Calvario es todo, y no es así. La cruz es importantísimo, es esencial, y sin la cruz no podemos ser salvos, pero tampoco sin la perfecta justicia de Cristo, y tampoco sin la intercesión en el cielo. Así que con esto quiero decir, mis hermanos, que hemos estudiado una parte y realidades tan bonitas, pero no es la historia completa, ¿cierto? Así que les invito a que sigamos estudiando, buscando de Dios y dejando que Dios obre, mis hermanos, porque al venir y al entregar nuestras vidas a Dios, no es que termina la salvación, sino que empieza. Tenemos que buscar de Dios, dejar que Él obre en nosotros, para que en realidad el plan de salvación pueda ser elaborado en toda su totalidad y podamos tener la experiencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Mis hermanos, ahora quiero invitarle a que nos pongamos en pie y meditemos en la palabra de este himno, anhelo ser limpio. Que Dios nos ayude a buscar y a experimentar la limpieza que Él quiere que tú y yo experimentemos en nuestras almas y en nuestras vidas. Mi
espero que sea vuestro deseo, así como es mi deseo, de que Dios pueda limpiarnos y que pueda transformarnos, que puedan obrar en nosotros de manera eficaz tanto la sangre como el agua como el fuego divino. Oremos. Amantísimo Padre y Dios celestial, gracias, oh Señor, una vez más por todas estas ilustraciones y por todo lo que representa, por todo lo que el cielo está haciendo y ha hecho en favor de cada uno de nosotros, en favor de toda la humanidad. Oh Señor, no somos dignos de tanto amor, pero te lo agradecemos y rogamos que en el día de hoy nos despidas de este lugar, pero nos acompañe siempre tu presencia. Gracias, oh Señor, por el pan espiritual que hemos disfrutado. Gracias, oh Señor, también por el pan físico, del cual disfrutaremos ahora en el salón. Te agradecemos por las manos de aquellos quienes han en amor preparado tantos ricos alimentos. Pedimos las bendigas, los bendigas, y también, oh Señor, puedan ser para bien de nuestros cuerpos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia venga de ti. Shalom, shalom. Y resplandezca su verdad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Paz, gozo y amor para todos. Con